Welcome, my name is Lydia. I am your English teacher. Bienvenidos, mi nombre es Lydia y soy su profesora de inglés. Para la clase de ahora vamos a realizar el auxiliar did. Recuerda que did es el pasado de do. Do es hacer, did, hice. Los pronombres que ustedes van a trabajar son los siguientes: I, you, he, she, it, we y they. Did, recuerda que siempre vas a hacer oraciones solamente negativas e interrogativas. La estructura que tienen que seguir en una oración negativa es la siguiente: primero sujeto, luego va el did, luego va el not, luego va el verbo sin conjugar. Acuérdense bien de esto: verbo sin conjugar más complemento. Ejemplo: ella no llamó a su padre. Llamó está en pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo escribo yo la oración ella no llamó a su padre? She, sujeto, did, not, la negación, call, verbo sin conjugar. Pero Miss, acá dice llamó, está en pasado el verbo. Sí, pero recuerda que cuando vas a hacer una oración negativa, cuando tú pones el did, ya no tienes la necesidad de hacer la conjugación del verbo. Solamente pones el verbo sin conjugar, más el complemento, here, father. Ahora recuerda también la contracción que nosotros habíamos estudiado, contraction. She didn't call her father. Ambas están correctas. Recuerda siempre, por favor, que cuando lleve el did, el verbo es sin conjugar. Ahora, tú quieres hacer una oración, una pregunta, disculpa. Tienes que seguir esta estructura: did más sujeto más verbo sin conjugar más complemento y cierras pregunta. No te olvides. Ejemplo: ¿llamó ella a su padre? Abres pregunta con el did, luego viene el sujeto que es she, nuevamente el verbo sin conjugar call y su complemento her father. Recuerda también la entonación para hacer la pregunta. Did she call her father? Tú respondes yes, she did, o no, she didn't. Cuando tú quieres hacer oraciones positivas, ¿sí?, en pasado también puedes hacer, pero la estructura es la siguiente: sujeto más verbo conjugado en pasado. Recuerda, oraciones positivas, si tienes que hacer el verbo conjugado en pasado, solo en afirmativas, más el complemento. Ejemplo: ella llamó a su padre. Ves que esta oración está en afirmativa, pero pasado. Entonces yo escribo siguiente: she, ¿cuál es el verbo llamó o llamar? Call, ¿verdad? Pero como está en pasado, sabes muy bien que los verbos regulares se le aumenta el ed. Entonces, she called her father. ¿Sí? Esta es la única estructura que tú tienes que aprender cuando quieras hacer una oración afirmativa. She called her father. Solamente en afirmación tú vas a conjugar el verbo. Recuerda que también tienes que saber cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares. Ahora, para que puedas tener un poquito más de práctica, tienes que hacer estos ejercicios que yo te voy a dejar. En tu cuaderno vas a hacer el siguiente. Vas a buscar el verbo el pasado de los siguientes verbos: comer, saltar, escribir, volar, cocinar, leer, escuchar, jugar, ver y correr.
una vez que tú tengas el pasado de estos verbos, vas a escoger primero la oración comer y vas a crear oraciones. Por ejemplo, si yo en estos verbos te hubiera dejado responder, tú buscas el pasado de responder, que es responder. ¿Cuál es responder en inglés? Answer, ¿verdad? ¿Y cuál es el pasado de answer? Answer. ¿Te das cuenta que aquí está aumentado el ed porque es un verbo regular? Entonces yo creo una oración. Ella respondió el examen, está en pasado. Lo que tienes que hacer es esta estructura siguiente. Positivo, she, porque es ella, recuerda las estructuras que te he enseñado. Luego viene el verbo conjugado, answered the exam. She answered the exam. Esto está en afirmación, por eso el verbo está conjugado. Ahora quiero negarlo. Ella no respondió el examen. ¿Cómo escribes con la estructura que te enseñé? She did not answer. Está el verbo sin conjugar porque aquí está el did. Entonces, she did not answer the exam. Ella no respondió el examen. Ahora, ¿cómo quiero hacer la pregunta? Did, estás abriendo pregunta. She answered the exam. Did she answer the exam? Nuevamente el verbo sin conjugar y cierras pregunta. Luego vas a responder yes, she did y no, she didn't. Esto es el ejemplo que tienen que hacer con cada verbo que yo les he dejado en el cuaderno. Una vez que ustedes terminan, le toman foto y me envían a correo electrónico. Eso sería todo. Goodbye.